Hola a todos, en este video tutorial estaremos explicando las columnas SQL en Idempier. En este ejemplo tenemos la ventana asignatura. En la ventana asignatura se registran las materias asociadas a una carrera, en este caso dentro de un módulo de gestión académica que se está desarrollando de ejemplo. La materia matemática tiene un número de 100 horas a dictarse. En este caso de ejemplo, necesitamos calcular la cantidad de créditos que ésta posee en relación al número de horas en el que se dicta la materia. Los créditos se calculan en este caso dividiendo el número de horas entre un divisor de 32, de un número de 32. Esto nos da un cálculo de los créditos que tiene esta materia. Esto se puede prestar para errores humanos si es que permitimos que se escriba manualmente la cantidad de créditos de esta asignatura. Primero vamos a ver la definición de cómo está este campo de la tabla asignatura, como lo acabamos de ver, información de registro, y para ver cómo se llama el campo lo podemos ver por dos opciones. Si es por bitácora de cambio, vemos que se llama crédito, y si lo hacemos por valores de preferencia también podríamos ver. Vamos a buscar la tabla. En este caso nos logueamos como System Administrator con ese rol en otra ventana de Mozilla Firefox. Abrimos tabla y columna y buscamos la asignatura, que es nuestra tabla en la que se guarda esa columna. Buscamos la columna en la que vamos a realizar este cálculo, que en este caso se llama crédito. Y vemos que es de tipo numérico y tiene una longitud de 12 caracteres. Si nos vamos a la tabla en pgadmin, en la base de datos indicada, en este caso por ejemplo, para asegurarnos de que con qué base de datos estamos trabajando, vamos al icono de Idempier. En info nos dice qué base de datos con qué estamos trabajando. Dentro de la sección de tablas buscamos nuestra tabla con la que estamos realizando este cálculo. Se llama asignatura, está por orden alfabético, aquí está. Vemos que la columna está definida como numeric. Si previsualizamos la data, tenemos solamente dos registros. Buscamos el campo crédito, aquí ya nos pasamos. Aquí está. Vemos que actualmente tiene valores de 0 y 0. Si nos vamos a la ventana en la que estamos haciendo el ejemplo y cambio el valor, por ejemplo, a 2, se visualizaría en la tabla que hemos guardado el valor de 2. Esto es una tabla normal, columnas normales, en la que al guardar cualquier valor a través de la vista se guardan directamente en base de datos. El campo columna SQL en la definición de las columnas de la tabla nos va a permitir ejecutar o crear sentencias las cuales sean reemplazadas al momento de visualización en la vista. A pesar de que colocamos una pequeña sentencia que era select 100, si nosotros en primer lugar reiniciamos caché para apreciar los cambios en la ventana, es recomendable siempre reiniciar caché. Vemos que ya previsualizamos en el campo crédito un valor de 100. A pesar de que colocamos cualquier valor en la columna y que el campo crédito sigue siendo numérico, vamos a ver en tablas que no se está guardando este valor de 100, sino que simplemente se previsualiza o se visualiza en la ventana con ese valor, ya que simplemente se está cambiando en tiempo de ejecución el valor a previsualizar. Si quiero cambiar ya no visualizar 100 fijos, sino quiero visualizar o quiero hacer una consulta o cambiar ese valor, preferiblemente utilizo funciones, las cuales, por ejemplo, en este caso getCrédito, la defino con dos parámetros de entrada y voy a declarar una variable en la que entrego el valor resultante. Lo primero que hago es preguntar si el divisor o el parámetro entrante divisor es igual a 0. En caso de ser 0, retorno 0. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer el cálculo de retorno voy a redondear aquí a 0 por defecto ahorita y voy a dividir en los dos parámetros de entrada el número de horas entre un divisor. Si es que el divisor llegara a ser 0,
y no hago la validación, me daría un error en tiempo de ejecución de la sentencia SQL por división por 0. Entonces por eso hago esa primera prevalidación. Ok, luego de que voy a hacer llamadas a la función, necesito saber qué parámetros voy a enviarle. Aquí acabo de visualizar cómo se llama el campo en la tabla del número de horas. Lo puedo ver tanto por valor de preferencia o por bitácora de cambios. Por valor de preferencia, aquí observo que el campo se número de horas, así como lo confirmo, como una especie de confirmación, solo para visualizar el nombre del campo. Ok, ahora en SQL voy a necesitar llamar a la función. Aquí se respetan mayúsculas y minúsculas, y al principio y al final paréntesis que abren y cierran. Ok, para mi función getCrédito necesita dos parámetros. El primero, vamos a ver que es un número de horas, pero para ello necesito colocar el nombre de la tabla en la que está ese campo número de horas, esa columna número de horas. Como una forma de confirmación, vemos que el nombre de la columna se llama número de horas. Entonces aquí coloco nombre de la tabla, punto, nombre de la columna, y coloco el segundo parámetro. El segundo parámetro es la cantidad por la que voy a dividir. En este caso voy a colocar 32, ¿sí? Entonces, guardo los cambios. Ya pudiera previsualizar. Un aspecto a tener en cuenta, es que el campo se coloca en no actualizable cuando colocamos valores SQL. Aquí voy a reiniciar caché más que todo por costumbre, ¿sí? En el momento de que abro la ventana, se precarga de la tabla todos los valores y las columnas SQL no son consultadas de tabla, sino son reemplazadas por el código que nos ejecutamos. Aquí observo que cambio valores y al momento de guardar se calcula el crédito en base a la función que nosotros estamos utilizando, a la función SQL que ya definimos. Ahí vimos que está redondeando a 0 con un factor de 0 de precisión. Aquí acabo de cambiar a 2 para previsualizar de que ya me va a mostrar decimales. Aquí por costumbre sigo reiniciando caché y ya puedo apreciar de que al cargar la ventana me calculan los créditos con mayor precisión de decimales. Fíjense que acabo de cambiar el valor y no se refrescó, sino luego de que guardo se refrescan los valores y ahora sí me calcula el crédito a 4,06. Esto es una forma de hacerlo. Se puede hacer con callout o con manejadores de evento, Event Manager, a fin de que eso se calcule después de guardar o después de cambiar de foco. Si previsualizo la data como está guardada en tablas, nunca voy a observar que se guarda 4,6 ni los valores que hemos visto, ya que son columnas que se calculan en tiempo de visualización para el usuario. Esto ha sido todo. Muchas gracias por visitarnos. Nos esperamos en próximos videos.